Y hablemos del otro tema, Jesús y compañeros, y es que el gobierno de Gustavo Petro ha sido también duramente cuestionado por la ausencia de Colombia en esa asamblea de la OEA, donde se condenó a Nicaragua por las violaciones de derechos humanos, al hostigar a la Iglesia Católica y también perseguir a la prensa. Hemos reportado ampliamente lo que está sucediendo en Nicaragua desde hace varios meses, pero en las últimas horas se ha arreciado una persecución contra la Iglesia Católica que las imágenes del viernes era que no dejaban entrar ni siquiera a los sacerdotes a sus iglesias de ese nivel. Por su parte, Luis Ernesto Vargas, el embajador designado por el gobierno Petro ante la OEA, pues dijo que estuvieron ausentes en esa asamblea porque todavía no se ha posesionado, todavía no ha terminado de presentar los papeles. Es decir, oficialmente no es el embajador ante la OEA. Sin embargo, se ha cuestionado mucho ese silencio como el único país en ese sentido que debería haber rechazado lo que está haciendo el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Y por eso estamos en este momento en línea con Manuel Orozco. Él es el director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano en Nicaragua. Doctor Orozco, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días, muchas gracias. ¿Son suficientes las explicaciones de Luis Ernesto Vargas, el designado embajador de la OEA, para explicar esa ausencia ante la OEA? ¿O usted cree o preocupa, como dicen unos dirigentes, por ejemplo, como Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, que criticó ampliamente diciendo que eso era una vergüenza? ¿Ustedes cómo lo analizan? Yo creo que es preocupante. No sé si es realmente una vergüenza, pero esto tiene que pensar sobre el futuro colombiano. Señor Manuel, Así. estamos como con la señal un poquito deficiente. Vamos a mejorar la comunicación. Perfecto, para poder escucharlo bien, porque nos parecen muy importantes sus opiniones. Bueno, Andrés cierra con este tema y quiero abrir con él. Andrés, esto, pues Fajardo decía que es una vergüenza y esto a nivel internacional ha preocupado, aunque de parte del gobierno Petro pues han explicado esa ausencia, pero de todas maneras preocupa. Esperemos que sea un error, que sea una omisión y no que sea una política nueva para acercarse a Nicaragua. Si es esto último es sumamente grave, porque realmente la satrapía en Nicaragua impera desde el año 1982. Realmente Ortega se ha convertido en lo peor como dictador. Realmente tocar la prensa y ahora la iglesia, pues ya no tiene límites. Y realmente eso me permite traer a colación muy brevemente una nota de Gabriel García Márquez que decía que Anastasio Somoza tenía en su casa un jardín zoológico con jaulas, con 2 compartimentos, uno donde estaban las fieras y en el otro, separado apenas por una reja, estaban encerrados sus enemigos políticos. Así son los sátrapas nicaragüenses. Juan Manuel, yo quiero aprovecharlo a usted que es tan cercano a los temas y tan conocedor de los temas teológicos y de la iglesia. Otro de los cuestionamientos que han hecho a propósito de esta situación le han cuestionado mucho el silencio al Papa Francisco frente a lo que está pasando con la iglesia en Nicaragua. Sin duda, es uno de los temas de los que más se habla por estos días en ciertos círculos cercanos al Vaticano e incluso de la iglesia latinoamericana en relación con la manera como el Papa se ha conducido frente a 2 temas particularmente, Venezuela y Nicaragua, y yo diría que ahora Colombia también, porque la Iglesia Católica, a través del nuncio apostólico y del arzobispo de Cali que fuera, Monseñor Darío Monsalve, pues están muy metidos de lleno en este tema del ELN, y en Nicaragua algunos dicen que ha faltado mucho más fuerza para condenar lo que está ocurriendo. Valga decir en otras cosas que la satrapía en Nicaragua no se circunscribe a la dictadura de Ortega. Ese es un país que tiene una historia acumulada de los últimos 50 años pavorosa. No solo la dictadura, que ascendió el 1 del 79 cuando llegaron los sandinistas al poder, posteriormente la radicalización de Daniel Ortega, sino antes con la dictadura de Somoza, de Tacho Somoza, ¿verdad? Que fue también pavorosa, incluso que engendró parte de lo que después ocurrió arropado en una revolución. Y Ortega
de un momento a otro, por razones precisamente de su conducta dictatorial, la emprendió contra la Iglesia, con quien llegó a mantener una suerte de relación armónica durante algún tiempo. Y ahora vemos a curas arrodillados a las afueras de las iglesias, amenazados con metralletas y quizás con una actitud un poco tibia del Papa Francisco, quizás apostándole a la posibilidad de que la Iglesia se convierta en mediadora, pero en este momento claramente no lo es, sino más bien víctima. Retomamos el diálogo con Manuel Orozco. Él es director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano en Nicaragua. ¿Nos escucha mejor, doctor Orozco? Sí, lo escucho muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Por favor, continúe. Usted estaba expresando sus preocupaciones. Sí, señor. Sí, es preocupante porque realmente fue una decisión equivocada de haberse usado como excusa que no hay un nombramiento específico en este momento, porque se pudo haber designado un embajador anterior para que votara. Sin embargo, el problema fundamental es que el presidente Petro ha internalizado un problema político que existe en Colombia en relación con la administración Duque sobre Nicaragua, tratando de distanciarse, de hacer cosas diferentes de lo que había hecho el presidente Duque, pero se está ignorando realmente la situación política y crítica que existe en Nicaragua. Hay un serio problema, como decía el colega anterior, de impunidad en el país. Esto no solamente es persecución contra la Iglesia, pero también viene persecución contra los académicos, contra los empresarios, y han ido en contra de otros sectores de la sociedad civil prácticamente, como dijo Daniel Ortega, es borrón y cuenta nueva. Él está eliminando a todo el sector de la sociedad civil y política de Nicaragua para mantenerse en el poder. Y en ese sentido, la política exterior colombiana tiene que ser consistente en relación con el tema de derechos humanos y democracia, especialmente la Carta Democrática de la OEA, del cual Colombia es parte. Entonces, la decisión de mantenerse ausente realmente fue un golpe fuerte contra la política exterior colombiana. Y pues es lamentable realmente porque tiene consecuencias. Colombia quedó al lado de Nicaragua como los dos países ausentes en un voto en donde 27 países votaron a favor de la resolución condenando la violación de derechos humanos. Y los países que se abstuvieron son los 4 países que tienen los problemas políticos más fuertes de la región. Casualmente a eso me quería referir y quería preguntárselo. Siempre hay, como usted lo dice, un ministro plenipotenciario, un encargado que en estos momentos de transiciones o en ausencia del embajador titular, pues pudiera representar ese interés del país para no crear un vacío, evidentemente, en cada una de esas misiones diplomáticas. Y por eso llama la atención que ningún encargado o ninguna persona, aunque fuese de inferior rango al embajador, se hubiera aparecido en la discusión precisamente para sumarse al grupo de países que estaban respaldando esa proposición y ese pronunciamiento en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Además de Colombia, usted decía que hay algunos otros países que se sumaran a esa ausencia que termina de alguna manera dándole un espaldarazo o mirando para otro lado en todo caso frente a lo que ocurre en Nicaragua. Mire, en la votación la semana pasada 27 países condenaron la violación de derechos humanos en Nicaragua, 4 países se abstuvieron, México, El Salvador, Honduras y Bolivia. Obviamente tiene sentido porque se abstienen, porque son países que tienen serios problemas también con condiciones de derechos humanos, la concentración del poder político de parte de Bukele en El Salvador, de parte de Castro y Zelaya en Honduras, la situación populista de México y los otros 2 países que no estuvieron presentes fueron Colombia y Nicaragua. Y Nicaragua no quiso estar ahí presente en el debate y un país que votó en contra, el aliado de Daniel Ortega del Caribe. Entonces, básicamente lo que estás viendo es que en donde se presenta Colombia al lado de las dictaduras, pues no se mira bien, es lamentable. Y de nuevo, la Cancillería colombiana tiene un equipo de política exterior bien profesional y ellos saben que pueden dar instrucciones para un proceso de votación ante la OEA, aún en un momento de transición presidencial. Por lo tanto, no era excusa. Ahora, señor Orozco, ¿qué pasó en esas relaciones entre Ortega
y la Iglesia Católica Nicaragüense, porque hubo un momento, por lo menos uno, a lo mejor más, en que había cierta armonía o por lo menos cierto respeto. Incluso Ortega haciendo proclamas de tipo religioso y declarándose también muy fervoroso. ¿En qué momento se dio esa ruptura? La ruptura, a ver, la relación entre el orteguismo y la Iglesia Católica Nicaragüense siempre ha sido tensa y de una característica de persecución religiosa de parte de Ortega. En los años 80, Daniel Ortega hizo una persecución sistemática contra la Iglesia Católica Nicaragüense. Cuando Ortega perdió las elecciones y trató de volver al poder, él se le acercó a la Iglesia Católica, en ese momento el cardenal Obando, para tratar de mejorar su posición electoral haciendo una alianza con la Iglesia Católica. Esto fue una alianza táctica que le sirvió básicamente ganar votos en las elecciones en el 2007 y eventualmente se fue distanciando de la Iglesia. Cuando llega básicamente el 2016, cuando empiezan las protestas sociales contra el régimen de Ortega y se intensifican en el 2018, ya la relación entre la Iglesia Católica y Daniel Ortega era muy tensa. El gran aspecto que aquí fue diferente que en los 80 es que el cardenal Brenes, el actual cardenal de Nicaragua, es una persona que es menos conflictiva, evita